Cuando abrí la puerta de mi casa después de regresar 3 días antes de lo planeado de mis vacaciones, lo primero que vi fueron pedazos de yeso en el suelo y el sonido de un martillo golpeando contra la pared de mi sala. El olor a pintura fresca llenaba el aire, mezclándose con el polvo que flotaba como pequeñas nubes grises. Mi corazón se detuvo por un segundo. Esta era mi casa, mi refugio, el lugar que había construido con mis propias manos y el sudor de tantos años de trabajo. Tatiana estaba parada en el centro de lo que antes era mi sala, sosteniendo una brocha goteando pintura blanca sobre mis pisos de madera. Llevaba puesta una de mis delantales, como si fuera la dueña del lugar. A su lado, Mario, mi propio hijo, movía mis muebles hacia un rincón como si fueran objetos que estorbaran. La pequeña Lilian, mi nieta de 8 años, corría entre ellos con las manos sucias de pintura, riendo como si todo fuera un juego divertido. Me quedé paralizada en la entrada, con mi bolsa de viaje todavía en la mano, tratando de procesar lo que estaba viendo. Las paredes de mi sala, que yo había pintado de un suave color crema hace apenas 6 meses, ahora mostraban parches irregulares de blanco brillante. Mi sofá favorito, ese donde me sentaba cada tarde a ver las telenovelas después del trabajo, estaba cubierto con una lona plástica manchada. «Mamá», dijo Mario al verme, sin mostrar ni una pizca de sorpresa o culpabilidad. «Regresaste temprano». Sus palabras sonaron más como una acusación que como un saludo. Como si yo hubiera cometido algún error al llegar a mi propia casa. Tatiana se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer después de 5 años de matrimonio con mi hijo. «Rosalba, qué bueno que ya estás aquí», me dijo, dejando la brocha sobre un bote de pintura que había colocado encima de mi mesa de centro. «Estoy haciendo algunas mejoras antes de que nos mudemos aquí». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Mudarse? ¿A mi casa? Nadie me había preguntado nada. Nadie me había consultado si estaba de acuerdo con que vinieran a vivir conmigo. Y mucho menos nadie me había pedido permiso para destrozar mis paredes y cambiar todo según sus antojos. ¿De qué estás hablando?, logré preguntar, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Mario se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de Tatiana, en ese gesto protector que antes reservaba para mí cuando era niño y alguien lo molestaba en la escuela. Ahora ese mismo brazo me excluía, me convertía en la intrusa en mi propio hogar. «Mamá, ya lo habíamos conversado. Tatiana está embarazada otra vez, y nuestro departamento se nos quedó muy pequeño. Necesitamos más espacio para la familia». ¿Conversado? Yo recordaba una plática muy diferente, donde ellos mencionaron que estaban buscando una casa más grande y yo, como la tonta que fui, les dije que si necesitaban ayuda económica para el enganche, podríamos ver qué se podía hacer. Nunca, jamás, hablamos de que se mudaran a mi casa. «Abuela, mira lo que estamos haciendo», gritó Lilian, corriendo hacia mí con sus manitas extendidas, mostrándome las palmas cubiertas de pintura blanca. «Papá dice que ahora voy a tener mi propio cuarto aquí contigo». Mi nieta me abrazó las piernas, dejando pequeñas huellas blancas en mi pantalón, y yo sentí como se me partía el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que sus padres estaban invadiendo la casa de su abuela sin permiso? ¿Cómo decirle que esto estaba mal cuando para ella solo era la emoción de tener un cuarto nuevo? «Lilian, ve a lavarte las manos», le dijo Tatiana con esa voz dulce que usaba cuando había gente presente, muy diferente al tono seco que empleaba conmigo cuando estábamos solas. Mientras mi nieta corría hacia el baño, Mario se acercó más a mí. Pude ver en sus ojos esa mirada que ya no era la de mi niño pequeño, sino la de un hombre de 32 años que había decidido que su madre ya no tenía derecho a opinar sobre su propia vida. «Mamá, entiendo que esto te sorprenda, pero pensamos que sería mejor empezar con las reformas mientras no estabas, para no molestarte con el ruido y el desorden. Queríamos darte una sorpresa». Una sorpresa. Llamaba sorpresa destrozar mi casa sin mi consentimiento. Llamaba sorpresa decidir por mí dónde iba a vivir el resto de mi vida, con quién iba a compartir mi espacio, mi privacidad, mi tranquilidad. Miré alrededor una vez más. Mi pequeña mesa donde desayunaba cada mañana había sido movida contra la ventana. Las cortinas que había elegido con tanto cuidado estaban tiradas en una esquina. Incluso habían quitado el cuadro de mi madre, esa fotografía en blanco y negro que era lo único que me quedaba de ella, y lo habían recargado contra la pared como si fuera basura. «¿Y mi cuarto?», pregunté, temiendo la respuesta. «Oh, ese va a ser perfecto para el nuevo bebé»,
respondió Tatiana, frotándose el vientre que apenas mostraba una pequeña curva. Está al lado del cuarto principal, así podremos escuchar si llora por las noches. Tú te puedes quedar en el cuartito de atrás, ese que usabas para guardar cosas. Ya lo limpiamos y cabe perfecto una cama individual. El cuartito de atrás. Mi bodega. El lugar donde guardaba las cajas de Navidad, la ropa de invierno, los documentos viejos. Querían mandarme a vivir en un espacio que era más pequeño que el closet de su departamento actual. Querían convertirme en una inquilina en mi propia casa, en una abuela que debía estar agradecida por el rincón que le daban. Esto no se puede quedar así, murmuré, más para mí misma que para ellos. ¿Cómo dices, mamá? Mario me miró con esa expresión de impaciencia que había desarrollado en los últimos años, como si mis opiniones fueran caprichos de una mujer mayor que no entendía el mundo moderno. Como si mis sentimientos fueran obstáculos para sus planes perfectos. Nada, respondí, porque en ese momento no tenía fuerzas para pelear. No tenía argumentos preparados para esta invasión que nunca vi venir. Solo estoy cansada del viaje. Tatiana sonrió con esa sonrisa victoriosa que apareció en su rostro cada vez que yo cedía, cada vez que yo elegía la paz familiar sobre mis propios derechos. Por supuesto, suegra. Debe ser difícil regresar y encontrar tantos cambios. Pero ya verás que cuando terminemos todo va a quedar precioso. Esta casa tiene mucho potencial. Potencial. Mi casa, donde había vivido durante 15 años, donde había criado a Mario después del divorcio, donde había llorado mis penas y celebrado mis pequeñas victorias, tenía potencial solo hasta que ella decidiera transformarla según su visión. Subí las escaleras hacia mi cuarto, arrastrando mi maleta, y cuando abrí la puerta me encontré con cajas apiladas por todos lados. Mis cosas, mi ropa, mis libros, todo empacado como si ya hubieran decidido que yo no tenía derecho a mantener mi espacio personal. En la cama había más cajas, etiquetadas con la letra de Tatiana, ropa de bebé, juguetes nuevos, decoración nursery. Me senté en la orilla de la cama, entre las cajas que contenían mi vida, y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por la traición de mi propio hijo, por la audacia de mi nuera, por mi propia cobardía al no defenderme desde el primer momento. Fue en ese momento, sentada en mi cuarto convertido en bodega, que tomé una decisión. Esta guerra la habían empezado ellos, pero yo iba a decidir cómo terminaría. Y fue así que todo desmoronó. Pero déjame volver al principio, a cómo una mujer de 62 años llegó a este momento de traición familiar, para que entiendas por qué lo que pasó después no fue venganza, sino justicia. Mi nombre es Rosalba Godínez y tengo 62 años. Trabajo desde los 14, cuando mi padre decidió que las mujeres no necesitaban educación y me sacó de la escuela para que ayudara en la casa. He limpiado oficinas, cuidado niños ajenos, vendido comida en la calle, cosido ropa hasta que mis dedos sangraron, y he hecho todo lo que una mujer tiene que hacer para sobrevivir sin depender de nadie. Cuando Mario tenía 6 años y su padre nos abandonó por una mujer 20 años menor, no tuve tiempo para llorar. Tenía que pagar la renta, comprar comida, y asegurarme de que mi hijo no sintiera el vacío que había dejado ese hombre. Trabajaba de día limpiando una clínica dental y de noche cosía vestidos para quinceañeras. Mis manos siempre estaban ocupadas, siempre dolían, pero nunca se detuvieron. La casa donde ahora vivo la compré hace 15 años, cuando Mario tenía 17. No era grande, no era lujosa, pero era mía. Cada pago mensual representaba horas extra de trabajo, cada dólar ahorrado significaba menos comida en mi plato para que él pudiera tener zapatos nuevos o libros para la escuela. Cuando finalmente recibí las llaves, lloré tanto que el vendedor me ofreció un vaso de agua pensando que me sentía mal. Durante todos esos años, Mario fue mi razón de vivir. Era un niño dulce, inteligente, que me ayudaba con las tareas de la casa y me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa más bonita. Los fines de semana, cuando yo estaba demasiado cansada para cocinar, él preparaba quesadillas y me las llevaba a la cama diciéndome que era mi turno de descansar. Terminó la preparatoria con buenas calificaciones y consiguió trabajo en una empresa de construcción. No pudo ir a la universidad porque necesitábamos el dinero, pero siempre fue responsable, siempre me ayudó con los gastos de la casa. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo. Todo cambió cuando conoció a Tatiana hace 6 años. Ella trabajaba como recepcionista en un consultorio médico y tenía esa belleza artificial que viene de las inyecciones y los tratamientos costosos.
Usaba ropa que costaba más que mi sueldo de un mes y hablaba como si el mundo le debiera algo por existir. Desde el principio supe que no le gustaba. No por celos de madre, sino porque vi cómo me miraba, como si fuera un obstáculo en sus planes. Cuando venían a cenar, ella se sentaba en mi mesa criticando la comida, diciendo que tenía demasiada sal o que la carne estaba muy cocida. Nunca ofrecía ayuda para lavar los platos y siempre encontraba excusas para que Mario no viniera solo a visitarme. «Tu mamá es muy intensa», le decía a Mario cuando pensaba que yo no podía escucharla. «Necesitas poner límites. Ya no eres un niño». Y Mario, mi niño que antes me defendía de todo y de todos, comenzó a cambiar. Dejó de venir los domingos a comer conmigo. Dejó de llamarme todos los días para preguntarme cómo estaba. Dejó de ser el hijo que había criado y se convirtió en el esposo que Tatiana estaba moldeando. Cuando se casaron, hace 5 años, yo pagué la mitad de la boda. Gasté los ahorros que tenía para mi retiro porque quería que mi hijo fuera feliz. Tatiana eligió todo: el vestido que costó $3,000, las flores que costaron otros $2,000, el salón de fiestas que costó $8,000. Yo solo fui la madre del novio que pagó las cuentas y sonrió para las fotos. La primera vez que me pidieron dinero prestado fue 6 meses después de la boda. Necesitaban $5,000 para el enganche de un auto nuevo porque, según Tatiana, no podía llegar a su trabajo en transporte público como una cualquiera. Les presté el dinero que había logrado ahorrar trabajando horas extra limpiando oficinas los fines de semana. Nunca me lo devolvieron. La segunda vez fueron otros $3,000 para el depósito de su departamento porque el lugar donde vivían era demasiado modesto para una mujer de la clase de Tatiana. Otra vez abrí mi alcancía, literalmente, porque guardaba billetes en una lata de café que escondía debajo de mi cama. Tampoco me lo devolvieron. Cuando nació Lilian hace 8 años, yo fui quien se quedó con Tatiana en el hospital porque Mario tenía que trabajar. Fui quien la cuidó durante su recuperación, quien se levantaba en las madrugadas a cambiar pañales y preparar biberones. Fui quien compró la cuna, el cochecito, la ropa de bebé, y quien pagó los primeros meses de pañales y leche de fórmula. «Es tu obligación como abuela», me decía Tatiana cuando yo llegaba a su casa después de trabajar 10 horas, cargando bolsas de comida y productos para el bebé. La familia se ayuda. Pero esa ayuda siempre era en una sola dirección. Cuando me enfermé de gripe y pasé una semana en cama con fiebre, ninguno de los dos vino a ver cómo estaba. Cuando se me descompuso el refrigerador y tuve que comprar uno nuevo, no me ofrecieron ni $1 de los miles que les había prestado. Durante estos años, he trabajado más duro que nunca para mantener mi independencia. Además de mi trabajo de limpieza en la clínica, empecé a hacer tamales los fines de semana para vender en el mercado. Cada domingo me levantaba a las 4 de la mañana para preparar la masa, rellenar los tamales y cocinarlos por horas. Luego cargaba mis ollas pesadas hasta el puesto que rentaba por $50 al día. Vendía tamales de pollo, de cerdo, de dulce, de rajas con queso. Mis manos estaban siempre manchadas de chile y masa, mis pies siempre dolían de estar parada todo el día, pero cada dólar que ganaba era mío. Nadie me lo podía pedir prestado, nadie me podía decir cómo gastarlo. Con esos dólares compré mis muebles nuevos hace 3 años. Con esos dólares pinté mi casa y arreglé el jardín. Con esos dólares me di algunos pequeños gustos que me había negado durante décadas. Una televisión más grande, sábanas de buena calidad, una cafetera que hacía el café exactamente como me gustaba. Mario y Tatiana veían mis mejoras con una mezcla de sorpresa y molestia. Como si no pudieran creer que la mujer que siempre les había dado todo tuviera algo propio, algo que ellos no habían pedido prestado o reclamado como suyo. «Mamá, estás gastando mucho dinero en cosas innecesarias», me decía Mario cuando veía mis pequeñas compras. «Deberías ahorrar para tu vejez». Pero cuando necesitaban algo, ahí estaba yo con mi billetera abierta. Cuando Lilian necesitaba zapatos para la escuela, cuando se les descompuso el calentador de agua, cuando Tatiana quería un vestido nuevo para la boda de su hermana. Siempre tenía dinero para ellos. Nunca tenía derecho a gastarlo en mí misma. El año pasado decidí tomarme las primeras vacaciones de mi vida adulta. 61 años trabajando sin parar, y finalmente me iba a dar el lujo de descansar una semana. Renté una pequeña cabaña en las montañas, un lugar sencillo pero limpio donde podía leer, caminar, y no escuchar el teléfono sonando con las crisis constantes de Mario y Tatiana. ¿Vacaciones?, me preguntó Tatiana como si hubiera dicho que me iba a la luna.
¿No te parece un poco egoísta? Lillian te va a extrañar mucho. Pero me mantuve firme. Por primera vez en décadas, dije no. Me fui a mis vacaciones con la conciencia tranquila, pensando que una semana de ausencia les haría valorar todo lo que hacía por ellos. Nunca imaginé que esa semana la usarían para planear cómo apoderarse de mi casa. Ahora, sentada entre las cajas que contenían mi vida empacadas y mi permiso, entendía que había creado a un monstruo. Al darle todo a Mario, al nunca enseñarle que tenía que respetar mis límites, al permitir que Tatiana me tratara como empleada doméstica de la familia, les había enseñado que yo no tenía derechos, solo obligaciones. Pero los monstruos que uno crea también los puede destruir. Y yo estaba a punto de recordarles quién era realmente Rosalba Godínez. Compré esta casa cuando tenía 47 años, después de 15 años de rentar cuartos húmedos y departamentos con cucarachas donde Mario y yo vivíamos como gitanos, mudándonos cada vez que el dueño subía la renta o decidía vender. Estaba cansada de que mi hijo creciera sin raíces, sin un lugar que pudiera llamar hogar de verdad. La encontré un sábado por la mañana, después de vender mis tamales en el mercado. Era una casa pequeña en una colonia de clase media, no lujosa pero decente. Tenía 2 recámaras, un baño completo, una sala que se conectaba con la cocina, y un pequeño patio trasero donde soñaba con plantar tomates y chiles. El precio era de $60,000. Para una mujer que ganaba $800 al mes limpiando la clínica dental, esa cantidad sonaba como $1 millón. Pero el vendedor, un hombre mayor llamado don Vicente Martínez, me miró fijamente cuando le dije que no tenía para el enganche. ¿Cuánto tienes ahorrado?, me preguntó mientras caminábamos por la casa vacía. $5,000, le respondí con vergüenza, porque había tardado 3 años en juntar esa cantidad guardando $20 o $30 cada semana en mi lata de café. ¿Y tienes trabajo fijo? Sí, desde hace 8 años en la misma clínica. Y hago tamales los fines de semana. Don Vicente se quedó pensando un momento, mirando hacia el patio donde crecían hierbas silvestres y donde yo ya imaginaba a Mario jugando fútbol. Mira, señora, yo también empecé de abajo. Mi esposa y yo criamos 4 hijos en esta casa, y ahora ya están todos casados y nosotros nos vamos a vivir con nuestra hija mayor. Esta casa necesita una familia que la cuide con amor, no inversionistas que la van a revender en 2 años. Me ofreció un trato que cambió mi vida. $5,000 de enganche y pagos mensuales de $500 durante 12 años, sin intereses bancarios, sin papeleo complicado. Solo un contrato simple entre 2 personas que se entendían. Pero hay una condición, me dijo antes de que yo pudiera responder. Si alguna vez no puedes pagar, me hablas antes de atrasarte. Y si alguna vez quieres vender, me das la primera oportunidad de comprarla de vuelta. Acepté sin pensarlo 2 veces. Esa noche, Mario y yo celebramos comiendo pizza en el suelo de nuestra nueva sala, usando cajas como mesa. Él tenía 17 años y estaba tan emocionado como yo. Por primera vez en su vida, iba a tener su propio cuarto, un lugar donde podía poner sus pósters de fútbol y estudiar sin que los vecinos de al lado prendieran la música a todo volumen. Los primeros años fueron duros. $500 al mes significaba que de mis $800 de sueldo, solo me quedaban $300 para comida, servicios, transporte y todo lo demás. Muchas noches cenábamos frijoles con tortillas, y yo le decía a Mario que era mi comida favorita para que no se sintiera mal. Trabajaba limpiando la clínica de lunes a viernes, y los sábados y domingos me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales. Compraba la masa, la carne, los chiles, todo al mayoreo para ahorrar algunos dólares. Mis manos estaban siempre rojas de tanto amasar, y mi espalda dolía de estar inclinada sobre las ollas, pero cada tamal que vendía me acercaba más a ser dueña completa de mi casa. Mario me ayudaba los fines de semana. Él cargaba las ollas pesadas hasta el mercado, me ayudaba a servir a los clientes, y contaba el dinero al final del día. Éramos socios, un equipo trabajando hacia el mismo sueño. Mamá, me decía mientras caminábamos de regreso a casa con las ollas vacías, cuando termine la escuela voy a conseguir un buen trabajo y te voy a ayudar a pagar la casa más rápido. Y cumplió su promesa. Cuando se graduó de preparatoria, empezó a trabajar en la constructora y me daba $200 cada mes para los pagos de la casa. Con su ayuda, logré pagar algunos meses por adelantado y hasta pude comprar muebles nuevos para reemplazar los que habíamos conseguido de segunda mano. La casa se fue convirtiendo en nuestro santuario. Pinté las paredes de colores alegres,
Planté flores en el patio, puse cortinas en todas las ventanas. Cada mejora la pagaba con mis tamales. Cada dólar gastado era una inversión en nuestro futuro. Cuando finalmente hice el último pago, hace 3 años, don Vicente vino personalmente a entregarme las escrituras. Tenía 85 años, pero seguía siendo un hombre elegante y formal. «Felicidades, señora Rosalba», me dijo mientras me entregaba los papeles que me convertían oficialmente en propietaria. «Esta casa ahora es completamente suya. Que la disfrute muchos años». Esa noche hice una fiesta pequeña. Invité a mis vecinas, a Mario y a Tatiana, que acababan de casarse. Preparé mole, arroz, frijoles, y compré un pastel en la panadería. Era mi celebración, mi momento de triunfo después de 12 años de sacrificios. Mario estaba orgulloso de mí. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, lo lograste. Ahora ya tienes tu lugar en el mundo». Pero Tatiana no compartía su entusiasmo. Toda la noche estuvo criticando la casa, diciendo que era muy pequeña, que estaba en una colonia muy modesta, que las casas nuevas en los fraccionamientos eran mucho más bonitas. «No entiendo por qué te costó tanto comprar algo tan sencillo», me dijo mientras yo cortaba el pastel. «Mi papá compró nuestra casa en 2 años, y es mucho más grande». No le respondí porque no quería arruinar mi celebración, pero sus palabras me dolieron. Para ella, mi casa era pequeña y modesta. Para mí, era la prueba de que una mujer sola podía lograr cualquier cosa si trabajaba lo suficiente. Durante los siguientes meses, noté que Tatiana siempre tenía comentarios sobre mi casa. Que los muebles estaban viejos, que la cocina necesitaba remodelación, que el baño era demasiado pequeño. Como si estuviera evaluando una propiedad que planeaba comprar. «Suegra», me decía con esa sonrisa falsa, «usted debería modernizar esta casa. Tiene mucho potencial, pero necesita inversión». Yo invertía en mi casa constantemente. Con el dinero de mis tamales cambié el calentador de agua, pinté las recámaras cada 2 años, arreglé las goteras del techo, cambié las llaves del baño. No eran mejoras espectaculares, pero mantenían mi casa en buenas condiciones. El año pasado, cuando decidí remodelar la cocina, Tatiana se emocionó más que yo. Vino todos los días mientras los trabajadores instalaban los gabinetes nuevos y la estufa de acero inoxidable que había comprado con mis ahorros de 6 meses de tamales. «Ay, suegra, qué cocina tan bonita le está quedando», me decía mientras tocaba las superficies nuevas como si fueran suyas. «Aquí se puede cocinar muy rico para una familia grande». No entendí el comentario hasta ahora. Ella no estaba admirando mi cocina, estaba planeando usarla. Cuando me fui de vacaciones la semana pasada, les dejé las llaves porque Lilian quería venir a regar las plantas de mi patio. Era algo que habíamos hecho antes. Ella venía con Mario los domingos y jugábamos en el jardín mientras yo le enseñaba a cuidar los tomates y las flores. «No se preocupe, suegra», me dijo Tatiana cuando le entregué las llaves. «Vamos a cuidar muy bien su casa». Ahora entiendo que cuando dijo cuidar, se refería a apropiarse. Que cuando miraba mi cocina nueva, no veía el esfuerzo de una mujer de 62 años, sino el lugar donde ella iba a cocinar para su nueva familia ampliada. La casa que compré con las manos destrozadas de amasar tamales durante 12 años, la casa que pagué con cada dólar que logré ahorrar negándome pequeños lujos, la casa donde crié a mi hijo y donde planeaba vivir mis últimos años en paz, ahora era el botín de guerra de una nuera que nunca valoró los sacrificios ajenos. Pero hay algo que Tatiana no sabía cuando decidió invadir mi propiedad. Las escrituras de esta casa están a mi nombre, completamente pagadas, sin deudas, sin hipotecas. Y aunque don Vicente ya murió el año pasado, su hijo Leandro Martínez es abogado y conoce muy bien la historia de cómo compré esta casa. Era hora de recordarles a todos que Rosalba Godínez no era una anciana indefensa a quien podían desplazar de su propio hogar. Era una mujer que había luchado toda la vida para tener algo propio, y que no iba a permitir que se lo quitaran sin pelear. Después de 12 años pagando $500 mensuales religiosamente, creí que podría relajarme un poco, pero la vida me enseñó que una mujer sola nunca puede bajar la guardia. La casa necesitaba mantenimiento constante, y yo era la única responsable de cada tubo que se tapara, cada pared que se manchara, cada problema que apareciera. El primer año después de terminar de pagar, el calentador de agua se descompuso. Era diciembre y no teníamos agua caliente para bañarnos. El plomero me cobró $600 por un calentador nuevo, dinero que tuve que sacar de mis ahorros para emergencias.
Mario estaba recién casado y apenas le alcanzaba para sus propios gastos, así que no pude pedirle ayuda. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para llegar puntual a la clínica dental. Después de 8 horas limpiando consultorios, desinfectando instrumentos y trapear pisos, regresaba a casa a las 3 de la tarde. Pero mi día no terminaba ahí. Los martes y jueves trabajaba medio tiempo limpiando una oficina de contadores, lo que me daba $200 extra al mes. Los fines de semana eran para los tamales. El viernes por la noche compraba la carne en el mercado, aprovechando los precios más bajos cuando los carniceros querían deshacerse del producto antes del cierre. 30 libras de cerdo, 20 libras de pollo, chiles anchos, guajillos, tomates, cebolla, ajo. Cargaba las bolsas pesadas en el autobús porque no tenía carro propio. El sábado empezaba a las 4 de la mañana. Primero ponía la carne a cocer en ollas grandes que había comprado de segunda mano. Mientras se cocinaba, preparaba la masa, que tenía que quedar en el punto exacto, ni muy seca ni muy húmeda. Mis manos se movían automáticamente después de tantos años, pero el trabajo seguía siendo pesado. Cada tamal requería precisión. Una cucharada de masa extendida sobre la hoja de maíz, una porción justa de guisado, doblar la hoja correctamente para que no se saliera el relleno durante la cocción. En un buen día, hacía 200 tamales. En mis manos quedaban las marcas de las hojas ásperas y la masa que se metía debajo de las uñas. La cocción duraba 2 horas. Mientras los tamales se cocinaban, yo preparaba las salsas, verde con tomatillos y chiles serranos, roja con chiles de árbol y un especial con chile chipotle que era la favorita de mis clientes. Cada salsa tenía su secreto, su punto exacto de sal y especias que había perfeccionado durante años. A las 6 de la mañana ya tenía todo listo. Cargaba las ollas humeantes, las salsas, los platos desechables, las servilletas y todo lo necesario para mi puesto en el mercado. Cada olla pesaba 20 libras llena, y yo tenía que cargar 4 ollas más los accesorios. Mis brazos y espalda dolían, pero no me quedaba más remedio. El puesto me costaba $50 por día, pero era una buena ubicación cerca de la entrada principal del mercado. Los clientes llegaban desde las 7 de la mañana, trabajadores que compraban su desayuno, familias que llevaban tamales para el almuerzo, señoras que no querían cocinar los domingos. Tamales calientitos, gritaba durante 8 horas seguidas. De dulce, de pollo, de cerdo, con salsa verde o roja. Mis pies se hinchaban de estar parada todo el día sobre el cemento frío. En invierno, mis manos se entumían del frío. En verano, el vapor de las ollas y el calor del sol me dejaban empapada de sudor. Pero cada venta me acercaba más a mis metas. Un tamal costaba $2. En un buen día vendía todo y ganaba $400. Descontando los costos de ingredientes, renta del puesto y transporte, me quedaban $250 de ganancia neta. No era mucho, pero multiplicado por 4 fines de semana al mes, significaba $1000 extras. Con ese dinero pude pintar la casa por primera vez después de comprarla. Elegí un color crema suave para la sala, verde claro para mi recámara y amarillo alegre para la cocina. Yo misma hice todo el trabajo, levantándome temprano antes de ir a la clínica para pintar una pared cada día. Mis manos quedaron manchadas de pintura durante semanas, pero valió la pena ver mi casa transformada. También cambié los pisos de la sala. Los viejos azulejos estaban agrietados y manchados. Ahorré durante 6 meses para comprar pisos laminados que parecían madera, pero costaban la mitad. El instalador me enseñó a colocarlos, y yo terminé de poner los últimos cuartos para ahorrar en mano de obra. Cada mejora era una batalla individual. Cuando se tapó la tubería del baño, aprendí a usar productos químicos para destapar drenajes. Cuando las llaves empezaron a gotear, compré refacciones y videos de internet me enseñaron a repararlas. Cuando se rompió una ventana por una pelota de los vecinos, medí el vidrio y fui personalmente a la vidriería para que me cortaran uno nuevo. Mario venía los domingos a ayudarme con los trabajos más pesados. Juntos arreglamos el techo cuando se hicieron goteras, instalamos repisas en las recámaras y pintamos la fachada de la casa. Eran momentos buenos, donde sentía que todavía éramos un equipo trabajando por el mismo objetivo. Pero después se casó con Tatiana, y las visitas de ayuda se volvieron menos frecuentes. Ella siempre tenía planes para los fines de semana, bodas, bautizos, reuniones con sus amigas. Mario empezó a llegar apurado,
a ayudarme una hora y luego irse corriendo porque tenían compromisos. Mamá, ya contrata a alguien para que te ayude, me decía cuando yo le pedía que me ayudara a mover los muebles para limpiar bien la casa. Ya no estás para estos trabajos pesados. Pero contratar ayuda costaba dinero que yo prefería invertir en mejoras permanentes. Además, nadie iba a cuidar mi casa como yo la cuidaba. Nadie iba a limpiar cada rincón con el mismo amor. Nadie iba a notar los pequeños detalles que hacían la diferencia. Los tamales seguían siendo mi fuente de ingresos extra, pero el trabajo se volvió más pesado con la edad. Mis manos ya no eran tan ágiles, mi espalda se cansaba más rápido, mis pies dolían más después de estar parada todo el día. Algunos domingos llegaba a casa tan agotada que me quedaba dormida en el sofá con la ropa puesta. Pero no podía parar. Cada dólar extra significaba independencia. Significaba poder arreglar lo que se rompiera sin pedirle ayuda a nadie. Significaba no ser una carga para mi hijo, que ya tenía sus propias responsabilidades económicas. El año pasado decidí remodelar la cocina completamente. Era el proyecto más ambicioso que había emprendido desde que compré la casa. Los gabinetes viejos estaban desgastados, la estufa tenía 20 años, y el fregadero se había manchado permanentemente. Ahorré durante 8 meses, trabajando horas extra en la clínica y haciendo tamales incluso cuando estaba enferma de gripe. Cada dólar lo guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama, marcando en un cuaderno cuánto llevaba reunido y cuánto me faltaba para llegar a los $8,000 que costaba la remodelación completa. Contraté a José Díaz, un carpintero recomendado por mis vecinas. Era un hombre honesto que me dio precios justos y trabajó con cuidado. Durante 3 semanas, mi cocina fue un caos de polvo y herramientas, pero yo estaba emocionada viendo cómo se transformaba el corazón de mi casa. Los gabinetes nuevos eran de madera color cerezo, elegantes pero no ostentosos. La estufa de acero inoxidable tenía 6 quemadores y un horno espacioso donde podía hornear 2 charolas de tamales dulces al mismo tiempo. El fregadero doble me permitía lavar trastes en un lado mientras remojaba las ollas en el otro. Cuando terminaron la obra, invité a Mario y Tatiana a ver el resultado. Mario estaba genuinamente impresionado y me felicitó por la transformación. Pero Tatiana recorrió la cocina con una mirada calculadora, tocando los gabinetes, abriendo las puertas, probando los quemadores de la estufa. «Ay, suegra, qué cocina tan funcional», me dijo, y había algo en su tono que no me gustó. «Aquí se puede cocinar para muchas personas». En ese momento no entendí el comentario. Ahora sé que ya estaba planeando cocinar para su familia en mi cocina nueva, que ya se imaginaba dueña de los gabinetes que yo había pagado con meses de madrugadas haciendo tamales. Toda esa inversión, todo ese esfuerzo, todos esos años de sacrificio, ahora estaban en manos de una mujer que creía tener derecho a lo que nunca había ganado. La primera vez que Tatiana vio mi casa completamente renovada fue hace 8 meses, cuando finalmente terminé de pagar todas las mejoras que había estado haciendo durante 3 años. No era una mansión, pero se veía como una casa de revista, paredes recién pintadas, pisos laminados que brillaban, la cocina nueva con sus gabinetes de cerezo, y el jardín que había transformado en un pequeño paraíso con rosas, geranios y una huerta de tomates y chiles. Había invertido más de $15,000 de mis propios ahorros, dinero que gané vendiendo tamales bajo el sol y la lluvia durante años. Cada dólar representaba horas de trabajo, madrugadas levantándome cuando mi cuerpo pedía descanso, domingos que no pude relajarme porque tenía que estar en el mercado ganándome la vida. Decidí hacer una pequeña celebración. Era la primera vez en mi vida que tenía algo verdaderamente terminado, algo de lo que podía sentirme completamente orgullosa. Invité a mis vecinas, a algunas compañeras de la clínica, y por supuesto a Mario con su familia. Preparé una cena especial, mole rojo que había estado cocinando desde la madrugada, arroz con azafrán, frijoles refritos con queso, y tortillas hechas a mano. De postre, había comprado un pastel en la mejor pastelería del barrio, uno que costaba $60 pero que valía la pena para mi celebración personal. Las invitadas llegaron puntuales y se quedaron maravilladas con las mejoras. Doña Lucia, mi vecina de al lado, no paraba de tocar los gabinetes nuevos de la cocina. «Ay, Rosalba, qué transformación tan hermosa», me decía mientras admiraba los electrodomésticos. «Se ve como las cocinas de las casas elegantes». Mis compañeras de trabajo también estaban impresionadas. Sabían cuánto había trabajado para lograr esto porque me veían llegar a la clínica con las manos manchadas de masa los lunes,
después de mis maratones de tamales de fin de semana. Doctora Rosalba, me decía en broma Lorena, la recepcionista, ahora sí ya puede jubilarse en su palacio. Me sentía plena, realizada, como si finalmente hubiera alcanzado una meta que me había propuesto desde que compré la casa. Por primera vez en décadas, no tenía deudas pendientes, no tenía reparaciones urgentes que hacer, no tenía que preocuparme por el siguiente gasto inesperado. Mario llegó con Tatiana y Lilian cuando ya habíamos empezado a cenar. Él se veía genuinamente orgulloso de mí, me abrazó fuerte y me dijo que la casa se veía increíble. «Mamá, no puedo creer todo lo que lograste», me dijo mientras recorríamos juntos la casa. «Esto es resultado de tu trabajo y tu dedicación». Lilian corrió por toda la casa emocionada, explorando cada rincón como si fuera un parque de diversiones. Se quedó fascinada con la cocina nueva, abriendo y cerrando los gabinetes, admirando cómo brillaban las superficies. «Abuela, tu casa parece una casa de película», me dijo con esos ojos grandes llenos de admiración que me derretían el corazón. Pero Tatiana tenía una actitud diferente. Recorría la casa con una expresión seria, evaluadora, como si estuviera haciendo un inventario. Tocaba las paredes recién pintadas, abría las puertas de los closets, revisaba los acabados de los baños con una atención que me incomodaba. «Suegra», me dijo cuando estábamos en mi recámara, «usted invirtió mucho dinero en esta casa. ¿No le da miedo vivir sola con tantas cosas bonitas?» No entendí el comentario. ¿Por qué habría de darme miedo vivir en mi propia casa con las cosas que yo había comprado con mi trabajo? «No, hija», le respondí. «Esta es mi casa, aquí me siento segura». «Pero ya está grande, suegra. A su edad, ¿no sería mejor vivir acompañada? Digo, para que alguien la cuide si se llega a enfermar o si pasa algo». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría en medio de mi celebración. Yo tenía 62 años, no 85. Estaba perfectamente sana, trabajaba a tiempo completo, me cuidaba sola desde hacía décadas. ¿Por qué hablaba de mí como si fuera una anciana inválida? «Estoy muy bien sola, gracias», le respondí con firmeza. Durante la cena, noté que Tatiana seguía haciendo comentarios extraños. Cuando las invitadas elogiaban la cocina nueva, ella comentaba: «Sí, está muy bonita, pero es demasiado grande para una persona sola. Aquí se podría cocinar para una familia completa sin problemas». Cuando admiraban el espacio de la sala, ella añadía: «Claro, este espacio daría para poner más muebles, hasta un corralito para niños cabría perfecto aquí al lado de la ventana». Cada comentario era como una pequeña invasión, como si estuviera rediseñando mi casa en su mente, planeando cómo usar cada rincón para sus propios propósitos. Después de la cena, cuando ya se habían ido las otras invitadas, Mario, Tatiana y Lilian se quedaron un rato más. Yo estaba lavando platos en mi fregadero nuevo cuando escuché a Tatiana hablando en voz baja con Mario en la sala. «Mira nada más todo este espacio desperdiciado», le decía. «Tu mamá vive sola en una casa que podría albergar a toda una familia». «Es su casa, amor», respondió Mario, pero su voz sonaba vacilante. «Claro que es su casa, pero piénsalo, nosotros pagamos renta todos los meses, Lilian no tiene un patio donde jugar, y tu mamá está aquí sola en una casa que ya ni necesita tan grande». Me quedé inmóvil junto al fregadero, fingiendo que lavaba el mismo plato mientras escuchaba cada palabra. «¿Qué propones?», preguntó Mario. «Nada todavía, solo digo que sería conveniente para todos si viviéramos juntos. Nosotros la cuidaríamos, ella tendría compañía, y Lilian crecería con su abuela. Todos ganaríamos». Salí de la cocina con las manos mojadas, fingiendo que no había escuchado nada. «¿Ya se van?», pregunté con la sonrisa más natural que pude fingir. «Sí, suegra, ya es tarde y mañana trabajo», respondió Tatiana, pero me miró de una manera diferente, como si acabara de confirmar algo en su mente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Tatiana se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Había algo calculador en su forma de evaluar mi casa, algo depredador en sus comentarios sobre el espacio desperdiciado. Los días siguientes, empezó a visitarme más frecuentemente. Siempre con excusas, que Lilian quería ver a la abuela, que pasaban por la zona y decidieron saludar, que necesitaba el número de teléfono del plomero que había arreglado mi tubería.
pero yo notaba cómo sus ojos recorrían cada habitación, cómo abría gabinetes como si estuviera familiarizándose con el espacio, cómo medía con la vista dónde cabría una cuna en mi recámara o un escritorio en el cuarto que yo usaba para guardar ropa de temporada. «Ay, suegra», me decía mientras admiraba por 10ª vez mi cocina, «qué suerte tiene de tener una cocina tan espaciosa. Nosotros en nuestro departamento apenas cabemos los 3, y ahora con el nuevo bebé que viene». Fue la primera vez que mencionó estar embarazada. Lo dijo de forma casual, como quien comenta el clima, pero vi como Mario se tensó al escucharla. «¿Están esperando otro bebé?», pregunté, genuinamente sorprendida. «Sí, pero es muy reciente. Apenas me enteré hace una semana», respondió tocándose el vientre con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar. Esa noche Mario me llamó por teléfono. «Mamá, quería contarte lo del bebé personalmente, pero Tatiana se me adelantó». «Me da mucho gusto, hijo. ¿Cómo se sienten?» «Emocionados, pero también preocupados. El departamento se nos va a quedar muy pequeño con 2 niños». Ahí estaba. La conversación que Tatiana había estado preparando durante semanas. El momento en que mi hijo me pediría lo que ella ya había decidido que era suyo por derecho. «Mamá», continuó Mario, «¿tú qué opinarías si nosotros nos mudáramos contigo? Sería temporal, solo hasta que encontremos una casa más grande». Y ahí fue cuando entendí que mi celebración de hace un mes no había sido el final de un proyecto, sino el inicio de una invasión. Que cada dólar que invertí en mejorar mi casa, cada hora que trabajé para hacerla hermosa, había sido en realidad una inversión involuntaria en el futuro hogar de mi nuera. Cuando Mario me preguntó por teléfono si podían mudarse temporalmente conmigo, mi primera reacción fue el silencio. Un silencio largo y pesado que él interpretó como consideración, pero que en realidad era shock. Después de 62 años de vida, había aprendido que cuando alguien dice temporal, especialmente en temas de vivienda, casi siempre significa permanente. «Mamá, ¿estás ahí?», preguntó Mario después de unos segundos. «Sí, hijo, estoy aquí. Solo estoy pensando. Mira, sé que es mucho pedir, pero realmente necesitamos más espacio. Tatiana está embarazada y Lilian está creciendo. Nuestro departamento tiene una sola recámara y apenas cabe una cama matrimonial y una individual». Entendía su problema, pero no entendía por qué su solución automática era mi casa. En esta ciudad había cientos de departamentos y casas en renta que podrían resolver su situación sin invadir mi espacio personal. «¿Han buscado un lugar más grande para rentar?», pregunté. «Sí, mamá, pero todo está carísimo. Un departamento de 2 recámaras cuesta mínimo $1,200 al mes, y nosotros apenas podemos pagar los 700 que pagamos ahora». $1,200 era exactamente lo que yo ganaba en la clínica dental trabajando tiempo completo. Para ellos era mucho dinero, pero para mí representaba mi independencia económica completa. ¿Y no podrían buscar algo más alejado del centro? Seguramente hay opciones más baratas. «Mamá, no entiendes. Tatiana no puede estar viviendo en cualquier lado, especialmente ahora que está embarazada. Ella necesita estar en un lugar seguro, cerca de buenos hospitales y escuelas para Lilian». Ahí estaba otra vez esa frase que había escuchado durante 5 años. «Tatiana necesita». Como si sus necesidades fueran más importantes que las de cualquier otra persona, incluyendo las mías. «Hijo, yo entiendo su situación, pero esta casa es pequeña. No cabríamos cómodos 4 personas, y pronto 5. Mamá, tu casa tiene 2 recámaras, una sala grande, y el cuartito de atrás que podrías usar como tu espacio privado. Nosotros tomaríamos la recámara principal para nosotros y el bebé, Lilian se quedaría en la otra recámara, y tú estarías muy cómoda en el cuarto de atrás». Me quedé sin palabras. No solo querían mudarse a mi casa, sino que ya habían distribuido todos los espacios sin consultarme. Yo, la dueña de la casa, la mujer que había pagado cada dólar de esa propiedad, quedaría relegada al cuarto más pequeño, el que usaba como bodega. «Mario, ese cuartito no tiene ventanas, solo un tragaluz pequeño. No es un lugar para vivir». «Ay, mamá, no exageres. Le podemos poner un ventilador, una alfombra bonita, y va a quedar muy acogedor. Además, piénsalo, tendrías a tu nieta todos los días, podrías ayudar con el nuevo bebé, y nosotros te cuidaríamos en tu vejez». Vejez. Otra vez esa palabra.
como si a los 62 años ya fuera una anciana decrépita que necesitaba cuidadores. Hijo, yo no necesito que me cuiden. Estoy perfectamente bien sola. Mamá, no seas orgullosa. Todos necesitamos ayuda, y la familia debe estar unida. La familia unida. Qué frase tan bonita para describir una invasión planificada. Necesito pensarlo, le dije, porque no tenía argumentos preparados para una conversación que nunca esperé tener. Claro, mamá. Tómate tu tiempo. Pero no mucho, porque ya le dijimos al propietario de nuestro departamento que nos mudamos el próximo mes. ¿Ya le habían dicho? ¿Sin esperar mi respuesta? ¿Sin siquiera tener confirmación de que yo estuviera de acuerdo? ¿Cómo que ya le dijeron? Es que los buenos departamentos se rentan muy rápido, mamá. No podíamos esperar a que te decidieras porque podríamos quedarnos sin nada. Esa noche no dormí. Caminé por mi casa como si la estuviera viendo por primera vez, imaginando cómo sería tener 4 personas más viviendo en mi espacio. Mario y Tatiana en mi recámara, usando mi baño principal, durmiendo en la cama donde yo había soñado con descansar tranquila después de tantos años de trabajo. Lilian en la segunda recámara, que yo había convertido en una oficina pequeña donde pagaba mis cuentas y guardaba mis documentos importantes. Y yo, expulsada a la bodega como una inquilina tolerada en mi propia casa. Al día siguiente, Tatiana llegó sola con Lilian. Dijo que venía a recoger unas vitaminas que había olvidado, pero inmediatamente empezó a recorrer la casa con más atención que nunca. Suegra, ¿ya habló con Mario sobre la mudanza? Tatiana, necesito ser honesta contigo. No me siento cómoda con la idea. Su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa falsa desapareció y fue reemplazada por una mirada fría que no había visto antes. ¿Por qué no se siente cómoda? Somos su familia. Porque esta es mi casa, mi espacio personal. He vivido sola durante 15 años y me gusta mi privacidad. Ay, suegra, no sea egoísta. ¿No le da pena tener toda esta casa para usted sola mientras su hijo vive apretado en un departamento pequeño? ¿Egoísta? ¿Por querer mantener la casa que había pagado con mi propio trabajo? ¿Por no querer convertirme en sirvienta de mi propia familia en mi propio hogar? No es egoísmo, Tatiana. Es mi derecho decidir cómo vivir en mi casa. Su derecho, repitió con sarcasmo. ¿Y qué hay de los derechos de su nieta a tener un patio donde jugar? ¿Qué hay de los derechos de su hijo a vivir dignamente? ¿Qué hay de los derechos de su nieto que va a nacer a tener una casa decente? Cada pregunta era como una bofetada emocional. Me estaba convirtiendo en la villana de la historia, en la abuela cruel que negaba un hogar a sus nietos inocentes. Tatiana, hay muchas otras opciones. Pueden buscar una casa en renta, pedir un préstamo para comprar, mudarse a un lugar más barato. ¿Con qué dinero, suegra? Mario gana $1000 al mes. Yo gané 800 cuando trabajaba, pero ahora con el embarazo no puedo trabajar. ¿De dónde vamos a sacar $1200 para una renta? Pues entonces busquen algo más barato, más pequeño, hasta que mejore su situación económica. No puedo criar a 2 niños en un departamento de una recámara. ¿Usted qué clase de abuela es que prefiere su comodidad antes que el bienestar de sus nietos? Ahí estaba la manipulación emocional en todo su esplendor. Si yo decía no, era una abuela mala, una mujer egoísta, una persona sin corazón que antepone sus caprichos a las necesidades de los niños. Tatiana, yo no he dicho que no los voy a ayudar. Solo estoy diciendo que vivir juntos no es la solución. Entonces, ¿cuál es su solución? Darnos dinero para que rentemos en otro lado mientras usted vive como reina en su castillo. La idea no se me había ocurrido, pero ahora que la mencionaba, sonaba como una alternativa razonable. Podría ayudarlos con la diferencia de la renta por algunos meses, hasta que se estabilicen. Ay, suegra, eso no es práctico. ¿Por cuánto tiempo nos va a estar manteniendo? ¿Qué pasa cuando usted ya no pueda trabajar? Es mejor que vivamos juntos, así todos ahorramos y nos cuidamos mutuamente. Necesito más tiempo para pensarlo, dije, sintiendo que me estaba ahogando en argumentos que no lograba rebatir. Bueno, pero no mucho tiempo, porque ya tenemos que dar respuesta en el departamento. Y Mario ya está muy ilusionado con la idea de vivir en una casa bonita después de tantos años de sacrificios. Cuando se fueron,
Me senté en mi sala recién remodelada y lloré. Lloré porque sentía que no importaba lo que decidiera, iba a perder. Si decía sí, perdería mi casa, mi privacidad, mi tranquilidad. Si decía no, perdería a mi familia, me convertiría en la abuela egoísta que no ayuda cuando más la necesitan. Pero había algo que Tatiana no sabía cuando me chantajeó emocionalmente en mi propia sala. Había algo que Mario no consideró cuando dijo que ya habían tomado la decisión de mudarse. Y había algo que ambos habían subestimado completamente sobre Rosalba Godínez. Yo no había sobrevivido 62 años, criado a un hijo sola, y construido una vida independiente para terminar siendo prisionera en mi propia casa. 3 días después de mi conversación con Tatiana, le dije a Mario que necesitaba una semana más para decidir sobre la mudanza. Era mentira. Ya había tomado mi decisión, pero necesitaba tiempo para planear cómo decir no sin convertirme en el monstruo de la familia. Decidí tomarme las vacaciones que había estado posponiendo durante 2 años. ¿Vacaciones justo ahora, mamá?, me preguntó Mario con tono de reproche. Pensé que íbamos a resolver el tema de la casa esta semana. Hijo, necesito despejar mi mente. Cuando regrese te doy una respuesta definitiva. Renté una pequeña cabaña en las montañas, un lugar sencillo donde podría caminar, leer y pensar sin presiones. Antes de irme, le entregué las llaves de mi casa a Mario. Por favor, cuida mis plantas del patio. Riégalas cada tercer día, especialmente los tomates que están empezando a dar fruto. No te preocupes, mamá. Vamos a venir con Lilian para que ella juegue en el jardín mientras regamos. Durante esos 7 días en las montañas, tomé la decisión más difícil de mi vida como madre. Iba a decirles que no. No se podían mudar a mi casa. Buscaría la manera de ayudarlos económicamente por algunos meses, pero mi hogar seguiría siendo mi hogar. Practiqué el discurso cientos de veces mientras caminaba entre los pinos. Las palabras exactas que usaría, los argumentos que daría, la forma de mantenerte firme ante el chantaje emocional que sabía que vendría. Decidí regresar 3 días antes para tener tiempo de acomodar mis ideas y hablar con Mario el fin de semana. El miércoles en la tarde, manejé de regreso a la ciudad sintiéndome más tranquila de lo que había estado en semanas. Pero cuando llegué a mi casa y abrí la puerta, mi mundo se desplomó. El sonido del martillo fue lo primero que escuché. Luego el olor a pintura fresca y polvo de yeso. Mi sala estaba irreconocible. Las paredes que yo había pintado de crema suave ahora tenían parches blancos irregulares. Mis muebles estaban amontonados en un rincón cubiertos con lonas plásticas, y había cajas por todos lados. Tatiana estaba parada en el centro del caos, sosteniendo una brocha chorreando pintura, como si fuera la dueña del lugar. Mario movía mi sofá favorito como si fuera un estorbo, y Lilian corría entre ellos con las manos sucias, riendo como si todo fuera un juego. «Regresaste temprano», fue lo primero que me dijo Mario, como si yo hubiera cometido algún crimen al llegar a mi propia casa. «Estoy haciendo algunas mejoras antes de que nos mudemos aquí», me anunció Tatiana con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Mejoras?» Llamaba mejoras a destrozar mi casa sin mi permiso. «¿De qué hablas? Yo nunca dije que se podían mudar». «Ay, suegra, Mario y yo lo hablamos y decidimos que era lo mejor para todos. Usted estaba tardando mucho en decidir y nosotros necesitábamos actuar rápido». Caminé como zombi por mi propia casa, viendo la destrucción que habían hecho en solo 3 días. En mi recámara habían quitado mi cama y mis muebles, que ahora estaban apilados en el pasillo. Las paredes tenían hoyos donde habían quitado mis cuadros y fotografías. En el closet habían colgado ropa que no era mía. «¿Dónde están mis cosas?», pregunté con la voz quebrada. «Tranquila, mamá», me dijo Mario sin mirarme a los ojos. «Todo está empacado en cajas. Ya acomodamos tu cama en el cuarto de atrás». El cuarto de atrás. Mi bodega. El espacio sin ventanas donde guardaba las decoraciones navideñas y la ropa de invierno. Ahí era donde habían decidido que yo iba a vivir el resto de mi vida. Abrí la puerta del cuartito y efectivamente ahí estaba mi cama individual, la que había comprado para cuando Mario era adolescente, apretujada entre cajas apiladas hasta el techo. No cabía ni un buró. La ropa la habían colgado en ganchos pegados a la pared, y mis zapatos estaban en bolsas de plástico en el suelo. «Esto no puede ser», murmuré. «¿Cómo dice, suegra?» Tatiana había aparecido detrás de mí,
todavía con la brocha en la mano, gotas de pintura blanca cayendo sobre el piso que yo había instalado con tanto cuidado. Que esto no puede ser. Esta es mi casa. Ustedes no pueden tomar decisiones sin consultarme. Suegra, no sea dramática. Es solo una reorganización temporal mientras nos acomodamos todos. ¿Temporal? Ya quitaron todos mis muebles de mi propia recámara. Es que nosotros necesitamos más espacio para el bebé que viene. Su cama individual no cabía junto con nuestra cama matrimonial y la cuna. La cuna. Ya tenían una cuna en mi recámara. Una cuna blanca con ositos rosa que habían colocado exactamente donde yo tenía mi cómoda con el espejo donde me arreglaba cada mañana antes de ir al trabajo. Tatiana, yo nunca di permiso para esto. Ay, suegra, deje de hacer drama. Mario es su hijo. Esta casa también es de él por derecho. Esta casa no es de Mario. Está escriturada a mi nombre, yo la pagué completa, yo hice todas las mejoras. Pero él es su único hijo. Tarde o temprano va a heredar todo, ¿no? Solo estamos adelantando un poco las cosas. ¿Adelantando las cosas? ¿Estaba planeando mi muerte para justificar la invasión de mi casa? Mario se acercó cuando escuchó que habíamos subido la voz. Mamá, cálmate. Sé que es un cambio grande, pero ya verás que vamos a estar muy bien todos juntos. Mario, quiero que saquen todas sus cosas de mi casa. Ahora mismo. Mamá, no podemos hacer eso. Ya entregamos nuestro departamento. ¿Qué significa que ya entregaron el departamento? Pues que ya nos salimos. Mamá, el nuevo inquilino ya se mudó. Me quedé sin aire. No solo habían invadido mi casa sin permiso, sino que habían quemado sus naves para que yo no tuviera más opción que aceptarlos. Ustedes planearon esto desde el principio, dije, sintiéndome traicionada hasta la médula. Mamá, no lo veas así. Pensamos que era mejor actuar mientras no estabas para que no tuvieras que lidiar con el estrés de la mudanza. ¿El estrés de la mudanza? El estrés es llegar a mi casa y encontrármela invadida. Lilian se acercó corriendo y me abrazó las piernas con sus manitas sucias de pintura. Abuela, ¿ya viste mi cuarto nuevo? Papá me dijo que ahora voy a vivir aquí contigo para siempre. Para siempre. Esas palabras me atravesaron como un puñal. No era una mudanza temporal, no era una ayuda familiar de algunos meses. Era una ocupación permanente de mi hogar, de mi vida, de mi futuro. Suegra, me dijo Tatiana bajando la voz y acercándose como si fuéramos confidentes. Entiendo que sea difícil adaptarse a los cambios a su edad. Pero piénselo bien, va a tener a su familia cerca, va a poder ayudar con sus nietos, y nosotros la vamos a cuidar cuando sea necesario. Yo no necesito que me cuiden. Por ahora no, pero ya está grande. ¿Qué va a pasar en unos años cuando ya no pueda trabajar? ¿Qué va a pasar si se enferma y está sola en esta casa tan grande? Otra vez el mismo argumento. Convertirme en una anciana inválida para justificar robarme mi independencia. Además, continuó Tatiana, nosotros vamos a ayudar con todos los gastos de la casa. Los servicios, el mantenimiento, las reparaciones. Ya no va a tener que preocuparse por nada. Era la gota que derramó el vaso. Me querían hacer sentir que me estaban haciendo un favor al invadir mi casa. Quiero que se vayan, dije con toda la firmeza que pude reunir. Mamá, no seas así, me rogó Mario. Ya estamos aquí, ya está todo acomodado. Dale una oportunidad a esta nueva etapa. No quiero una nueva etapa. Quiero mi casa de vuelta. Suegra, me dijo Tatiana con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba, ¿por qué no duerme en eso? Mañana va a ver las cosas de manera diferente. Esa noche, acostada en la cama individual de mi antiguo cuarto de trastes, rodeada de cajas y sin poder ni encender la luz porque el interruptor estaba bloqueado por una pila de ropa, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono celular y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca pensé que usaría. ¿Licenciado Leandro Martínez? Soy Rosalba Godínez, la señora que compró la casa de su papá don Vicente. Necesito su ayuda urgentemente. Al día siguiente, cuando Mario y Tatiana despertaran en mi cama, en mi recámara, creyendo que habían ganado la guerra, iban a descubrir que habían subestimado completamente con quién se estaban metiendo.
El jueves por la mañana, mientras Mario y Tatiana dormían tranquilamente en mi cama como si fuera suya, yo ya estaba despierta desde las 5 preparando el contraataque más importante de mi vida. Había pasado la noche en vela, no solo por la incomodidad de dormir en un cuarto sin ventilación entre cajas polvorientas, sino porque mi mente trabajaba a toda velocidad planeando cada detalle de lo que iba a hacer. A las 6 de la mañana salí de la casa sin hacer ruido. Tenía 3 citas importantes ese día, y ninguna de ellas sabía de mi existencia todavía. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Leandro Martínez, el hijo de don Vicente que me había vendido la casa 15 años atrás. Su oficina quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero elegante donde varios abogados compartían espacio. Llegué exactamente a las 8 cuando abrían. Señora Godínez, me recibió el licenciado Martínez, un hombre de unos 50 años con el mismo rostro honesto de su padre. Por teléfono me contó algo sobre problemas con su propiedad. Le expliqué toda la situación, como mi hijo y mi nuera habían invadido mi casa sin permiso aprovechando que yo estaba de vacaciones, cómo habían destruido paredes y movido todos mis muebles, cómo se habían deshecho de su departamento para obligarme a aceptar la situación. ¿Usted en algún momento les dio permiso por escrito para mudarse o hacer modificaciones a la propiedad?, me preguntó mientras tomaba notas. Jamás. Nunca firmé nada, nunca di consentimiento verbal definitivo. Les dejé las llaves únicamente para que regaran mis plantas. Y ellos contribuyeron económicamente a la compra o mejoras de la casa. Mario me ayudó con $200 mensuales durante 2 años cuando era soltero, pero eso fue hace más de 5 años. Desde que se casó, nunca más aportó ni $1 para la casa. Al contrario, yo les he prestado más de $10,000 que nunca me devolvieron. El licenciado Martínez revisó las escrituras de la casa que yo había llevado. Todo estaba perfectamente en orden. La propiedad estaba registrada únicamente a mi nombre, sin deudas, sin gravámenes, sin ningún otro nombre en los documentos. Señora Godínez, legalmente usted tiene todo el derecho de recuperar su propiedad. Esto que están haciendo se llama despojo, y es un delito. Podemos proceder de 2 maneras, por la vía civil, que es más lenta pero menos confrontativa, o por la vía penal, presentando una denuncia por invasión de propiedad. ¿Cuál me recomienda? Dado que ya destruyeron parte de su propiedad y se niegan a salir voluntariamente, yo recomendaría la vía penal. Es más rápida y efectiva. ¿Qué necesita de mí? Primero, vamos a levantar un acta notarial del estado actual de la propiedad, documentando todos los daños. Luego presentamos la denuncia ante el Ministerio Público, y finalmente solicitamos que las autoridades los desalojen. ¿Cuánto tiempo toma eso? Si todo sale bien, en una semana podrían estar fuera de su casa. Firmé todos los documentos necesarios y le pagué sus honorarios, $1,000 que representaban un mes completo de trabajo en la clínica dental, pero que valían la pena para recuperar mi libertad. Mi segunda parada fue la notaría pública más cercana a mi casa. El notario, el licenciado José Limás, llegó conmigo a las 11 de la mañana para documentar el estado de la propiedad. Mario y Tatiana no estaban. Habían salido con Lilian a comprar más pintura y materiales de construcción. El notario fotografió cada daño, las paredes destruidas, los hoyos en el yeso, mis muebles amontonados, mis pertenencias empacadas en cajas. También documentó que habían cambiado la distribución de las recámaras sin mi autorización y que habían instalado muebles propios en espacios que correspondían a mi uso exclusivo. Señora, esto es claramente un caso de daño a propiedad ajena, me dijo mientras escribía el acta. ¿Usted tiene algún testigo de que nunca dio autorización para estas modificaciones? Sí, mi vecina doña Lucia estuvo presente cuando yo les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Y mi compañera de trabajo Lorena me escuchó decir que no estaba segura de la decisión. Perfecto. Vamos a incluir esa información en el documento. Cuando terminamos el acta notarial, ya era la 1 de la tarde. Mi tercera parada era la más importante, el Ministerio Público, donde presentaría la denuncia formal. La fiscal que me atendió, la licenciada Tatiana Flores, era una mujer joven pero experimentada que había manejado casos similares. Señora Godínez, lo que me está describiendo es un delito de despojo agravado, porque además del apoderamiento ilícito de su propiedad, causaron daños materiales, me explicó mientras revisaba los documentos que yo había traído. ¿Qué sigue ahora? Vamos a girar una orden de presentación para que comparezcan ante esta fiscalía.
Si no se presentan voluntariamente o si se niegan a desalojar la propiedad, entonces procederemos con una orden de aprehensión. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? La citación se entrega mañana viernes. Ellos tienen 24 horas para presentarse. Si no lo hacen, el lunes por la mañana tendremos la orden de aprehensión lista. Esa tarde regresé a mi casa sintiendo una mezcla de nervios y satisfacción. Por primera vez en días, sentía que tenía el control de la situación. Mario y Tatiana habían regresado y continuaban con su proyecto de remodelación como si nada. Habían comprado más pintura, nuevas brochas, y hasta un taladro eléctrico para hacer más hoyos en mis paredes. «Mamá, ¿dónde estuviste todo el día?», me preguntó Mario cuando me vio llegar. «Arreglando algunos asuntos personales». «¿Ya te acostumbraste a la idea de vivir todos juntos?», me preguntó Tatiana con esa sonrisa falsa que tanto me irritaba. «Ya verás que va a ser muy bonito tener la casa llena de familia». «Ya veremos», le respondí, y me fui a mi cuartito de trastos a esperar. El viernes por la mañana, exactamente a las 9, tocaron el timbre. Mario abrió la puerta y se encontró con 2 hombres en traje formal. «¿Mario Godínez?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo. Somos del Ministerio Público. Traemos una citación para usted y para la señora Tatiana Díaz». Desde mi cuarto escuché cómo se le quebraba la voz a Mario. «¿Una citación? ¿Por qué?». «Por el delito de despojo de propiedad ajena. Tienen 24 horas para presentarse en las oficinas de la Fiscalía». Tatiana gritó desde la cocina. «¿Despojo? ¿De qué hablan? Esta es la casa de la familia de mi esposo». «Señora, la denuncia fue presentada por la propietaria legal de esta vivienda, la señora Rosalba Godínez. Si tienen alguna aclaración que hacer, deben presentarse mañana a las 9 de la mañana con todos los documentos que respalden su derecho a permanecer en esta propiedad». Cuando se fueron los notificadores, Mario tocó la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿fuiste tú la que puso esta denuncia?». Abrí la puerta y lo miré directamente a los ojos. «Sí, fui yo». «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? ¿Cómo pudieron ustedes invadir mi casa sin mi permiso?». Tatiana llegó corriendo, con el rostro rojo de furia. «Usted está loca. Somos su familia. No puede demandarnos». «Sí puedo, y ya lo hice». «Mamá, esto es un malentendido», trató de mediar Mario. «Podemos arreglarlo hablando. Retira la denuncia y negociamos una solución que convenga a todos». «La solución que me conviene es que salgan de mi casa». «¿Dónde quiere que nos vayamos con 2 niños y sin dinero?». Ese problema lo debieron pensar antes de deshacerse de su departamento sin mi autorización. Tatiana estaba temblando de rabia. «Usted es una vieja amargada y egoísta. Prefiere estar sola en su casa grande antes que ayudar a su propia familia. Prefiero mi tranquilidad antes que ser prisionera en mi propia casa». Esa noche, Mario me suplicó que retirara la denuncia. Me ofreció pagarme renta, prometió que repararían todos los daños, juró que sería temporal hasta que encontraran otra casa. Pero ya era demasiado tarde. La confianza estaba rota, y yo había descubierto de qué eran capaces cuando pensaban que podían manipularme. El sábado por la mañana no se presentaron en la fiscalía. El lunes a las 10 de la mañana, cuando Tatiana estaba cómodamente sentada en mi cocina nueva tomando café como si fuera la dueña de la casa, tocaron el timbre. «¿Por qué hay 2 abogados y un policía en la puerta de nuestra casa?», me preguntó por teléfono cuando ya era demasiado tarde para detener lo que ella misma había provocado. «Porque ya no es tu casa», le respondí antes de colgar. Cuando el policía y los 2 abogados entraron a mi casa esa mañana de lunes, Tatiana se quedó paralizada en la cocina con la taza de café en las manos, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Mario salió corriendo del baño a medio vestir, todavía con espuma de afeitar en la cara. «¿Qué significa esto, mamá?», me gritó como si yo fuera la culpable de la situación. El licenciado Leandro Martínez se identificó ante ellos con calma profesional. «Buenos días. Venimos a ejecutar una orden de desalojo por ocupación ilícita de propiedad privada. Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales y desocupar el inmueble». «Esto es un abuso», chilló Tatiana, finalmente reaccionando. «Esta es la casa de la familia. Yo tengo derechos como nuera». «Señora,
Los únicos derechos que usted tiene son los que le otorgue la propietaria legal de esta vivienda, le respondió el segundo abogado, que se había presentado como el licenciado Vicente Díaz, representante del Ministerio Público. Y según la denuncia presentada y las pruebas recabadas, ustedes ocuparon esta propiedad sin autorización y causaron daños materiales. Mario me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro, una mezcla de dolor, rabia e incredulidad que me partió el corazón, pero no me hizo cambiar de opinión. Mamá, somos tu familia, tu propia sangre. ¿Cómo puedes echarnos a la calle? La misma sangre que invadió mi casa sin permiso, destruyó mis paredes, movió mis muebles, y me mandó a dormir en un cuarto sin ventanas. Le respondí con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Pero nosotros te íbamos a cuidar, insistió Mario. Íbamos a ser una familia unida. Una familia unida no se impone por la fuerza, hijo. El policía, un hombre mayor llamado comandante Marco Limas, había visto casos similares antes. Se dirigió a Mario y Tatiana con tono paternal pero firme. Miren, jóvenes, entiendo que esto es difícil, pero la ley es muy clara. Esta señora es la propietaria legal de la vivienda y tiene derecho a decidir quién vive aquí y quién no. Ustedes pueden arreglar sus diferencias familiares en privado, pero ahora mismo necesitan salir de la propiedad. No tenemos dónde ir, gritó Tatiana, y por primera vez en 5 años, la vi llorar de verdad. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de pánico genuino. Estoy embarazada. Tengo una niña de 8 años. No puede dejarnos en la calle. Por un momento, solo por un momento, sentí que mi resolución se tambaleaba. Ver a Lilian confundida y asustada, aferrada a la pierna de su madre, me dolió más de lo que esperaba. Abuela, me dijo mi nieta con los ojos llenos de lágrimas, ¿ya no me quieres? Ya no quieres que viva contigo. Esas palabras me atravesaron el pecho como una daga. Pero respiré profundo y me recordé por qué estaba haciendo esto. Te quiero mucho, mi niña. Pero tus papás tomaron decisiones sin preguntarme, y ahora tienen que asumir las consecuencias. Tatiana se acercó a mí con actitud suplicante, completamente diferente a la mujer arrogante que había conocido durante 5 años. Suegra, por favor, denos una oportunidad. Prometo que todo va a ser diferente. Vamos a respetar sus espacios, vamos a ayudar con todos los gastos, vamos a reparar todo lo que dañamos. Tatiana, tuviste 5 años para respetarme. 5 años para tratarme como familia en lugar de como empleada. 5 años para valorar todo lo que hice por ustedes. Pero ahora va a ser diferente. Lo juro por mis hijos. Los juramentos se hacen antes de romper la confianza, no después. Mario se acercó y trató de tomarme las manos, pero yo me alejé. Mamá, por favor, retira la denuncia. Te prometo que vamos a buscar otra solución. Solo necesitamos tiempo. El tiempo se les acabó cuando decidieron invadir mi casa. El licenciado Martínez intervino. Señores, ya pasó media hora. Tienen hora y media para recoger sus cosas. Lo que siguió fue un caos de llanto, gritos y cajas. Mario y Tatiana corrían por toda la casa empacando ropa, juguetes de Lilian y las pocas pertenencias que habían traído. Tatiana lloraba mientras doblaba ropa de bebé que había comprado para el cuarto que nunca iba a ser suyo. ¿Dónde vamos a guardar todo esto?, le preguntó Mario a su esposa mientras cargaba cajas hacia un taxi que habían llamado. No sé, repetía Tatiana entre sollozos. Tal vez en casa de mi hermana por unos días. Lilian se acercó a mí una última vez antes de irse. Abuela, ¿puedo venir a visitarte los domingos? Antes de que pudiera responder, Tatiana la tomó de la mano bruscamente. No, mija. Ya no vamos a venir más a esta casa. ¿Por qué no? Porque tu abuela prefiere estar sola que tener a su familia cerca. Era su último intento de manipulación, usar a la niña para hacerme sentir culpable. Pero yo ya había aprendido a reconocer sus tácticas. Cuando finalmente salieron por la puerta, arrastrando maletas y cargando cajas, Mario se volteó hacia mí una última vez. Mamá, espero que seas feliz con tu decisión. Pero recuerda que las familias no se reconstruyen fácilmente después de algo así. Recuerda tú que las familias tampoco se construyen pisoteando a sus miembros, le respondí. El taxi se fue con ellos adentro, y mi casa quedó en silencio por primera vez en una semana.
Pero era un silencio diferente al que había conocido antes. Era un silencio pesado, cargado de decisiones irreversibles y relaciones rotas. Los días siguientes fueron los más difíciles. No porque extrañara tenerlos en mi casa, sino porque extrañaba la ilusión de tener una familia funcional. Me dolía saber que Lilian probablemente crecería pensando que su abuela era una mujer cruel que los echó de su casa. Mario me llamó 3 veces esa primera semana. Las primeras 2 fueron para insultarme, para decirme que era una madre desnaturalizada, que había destruido a su familia por capricho. La tercera vez, una semana después, su voz sonaba diferente. Mamá, encontramos un departamento. Es pequeño, pero es limpio y el precio es justo. Me da gusto, hijo. Tatiana quiere que sepas que no te perdona. Dice que nunca más va a dirigirte la palabra. Lo entiendo. ¿Y tú? ¿Los perdonas a ellos? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante días había estado pensando si yo necesitaba perdón, no si yo debía perdonar. Los perdono, Mario. Pero eso no significa que voy a permitir que vuelva a pasar. Podré venir a visitarte. Esta siempre será tu casa cuando vengas con respeto. Han pasado 3 meses desde el desalojo. Mario viene a visitarme los domingos, solo, y poco a poco estamos reconstruyendo una relación adulta basada en el respeto mutuo. Me cuenta que Tatiana está bien, que el embarazo avanza sin problemas, que Lilian se adaptó a la nueva escuela. No pregunto por Tatiana y él no me cuenta detalles. Algunos puentes se queman completamente, y está bien así. Mi casa volvió a ser mi refugio. Reparé las paredes dañadas, regresé mis muebles a su lugar, y planté nuevas flores en el jardín. Cada mañana despierto en mi propia cama, desayuno en mi cocina nueva, y salgo a trabajar sabiendo que voy a regresar a un hogar que es verdaderamente mío. A veces me preguntan mis vecinas si no me da soledad vivir sola a mi edad. Les respondo que la soledad elegida es muy diferente a la compañía impuesta. Que hay una diferencia enorme entre estar sola y ser prisionera en tu propia casa. He aprendido que defender tus límites no te convierte en mala persona, aunque otros te hagan sentir así. Que la familia que te chantajea emocionalmente no es familia, es manipulación disfrazada de amor. Y sobre todo, he aprendido que a los 62 años todavía tengo derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida, aunque a otros no les gusten. Algunas noches, cuando me siento en mi sala remodelada a ver las telenovelas, pienso en Lilian y me pregunto si algún día entenderá por qué su abuela tuvo que elegir entre ser respetada o ser amada. Espero que sí. Espero que cuando sea una mujer adulta, entienda que su abuela le enseñó la lección más importante de todas, que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a robar tu paz. El silencio de mi casa ya no es pesado. Ahora es liberador. Es el sonido de una mujer que finalmente aprendió que elegir a sí misma no es egoísmo. Es supervivencia.